Buenos días, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Les habla Edgar Delgado y para mí es un placer acompañarlos esta mañana. En Bank Credomatic no solo nos caracterizamos por ofrecer productos y servicios que solucionen las necesidades de nuestros clientes, sino que también queremos ser un aliado para impulsar los proyectos personales, familiares y empresariales de todos nuestros clientes. Como parte de nuestro rol como asesor de confianza, les brindamos espacios de capacitación que involucran temas de actualidad, de negocio, de contexto país, que les brinde información relevante para la toma de decisiones. Justamente por eso nos reunimos esta mañana en este webinar llamado Beneficios de una cultura de prevención para conversar sobre las ventajas, beneficios y cómo sacarle provecho a los seguros. Para mí es un gusto saludar y darle la bienvenida a Marilyn Benavides Rojas, gerenta de la corredora de seguros Bank Credomatic, quien nos acompañará esta mañana y nos dará información valiosa sobre cómo para entender cómo funcionan los seguros y por qué es fundamental que todos desarrollemos esa cultura de prevención. Buenos días, Marilyn, gusto tenerte acá. Gracias, Edgar, muy amable y bueno, agradecida con el espacio, agradeciendo a todos los que están conectados y que nos brinden esta oportunidad de hablar de este tema tan interesante como lo son los seguros. Totalmente de acuerdo. El día de hoy vamos a conversar sobre una variedad de temas muy importantes: cómo nace un seguro, cómo está organizado el mercado de seguros de Costa Rica, algunos conceptos importantes sobre los seguros, los mitos que existen alrededor de esta figura. Explicaremos un poco más el detalle de cómo funciona un seguro utilizando un caso de la vida real y daremos finalmente algunos consejos importantes para sacarle mejor provecho a las pólizas de seguros. Estamos seguros de que este espacio será de gran provecho para todos ustedes. Les reiteramos las gracias por acompañarnos. Les quiero recordar, por favor, que anoten las consultas en el chat que nos ofrece la herramienta de Webex, porque obviamente las evacuaremos todas al final del webinar. Para dar inicio, ¿qué les parece si vemos un video que explica de forma muy educativa lo que es una cultura de seguros, de prevención, perdón, lo que es un seguro y damos pase al video entonces. Sientes que nada puede salir mal. Día tras día recorres esa misma acera para ir a trabajar. Es un día soleado. Saludas a los vecinos y al perrito de la esquina. Cruzas la calle, subes las escaleras y te sientas en la estación para esperar el bus que te llevará a tu trabajo. Lo normal. Oye, ¿pero te has detenido a pensar en lo que harías si algo sale mal? Un día lluvioso. No están los vecinos, te asaltan y te roban la computadora. El perro de la esquina te muerde. Justo cuando cruzas la calle, un conductor que iba distraído te atropella. Te resbalas subiendo las escaleras y cuando llegas a la estación del bus, te vuelven a asaltar. No te sientas mal. Esto solamente fue una situación exagerada que creamos para hacerte entender que cualquier cosa, por más pequeña que sea, podría salir mal. Podemos hacerte sentir mejor y más seguro. Déjanos contarte sobre los seguros y su funcionamiento. Un seguro es un contrato por el cual el asegurador se obliga, mediante el dinero que paga el asegurado, a indemnizar los daños o imprevistos que se den en situaciones inesperadas. Claro, siempre y cuando éstas se encuentren estipuladas dentro del acuerdo contractual. Tener un seguro debe ser visto como una inversión que sirve para salvaguardar tu bienestar y el de los tuyos. Es el medio que te permite contar con un verdadero respaldo frente a situaciones inesperadas. Así que previene y protege. Pero como cada situación es diferente, existen tipos de seguros para cada una de ellas. Tomemos por ejemplo, la caída de las escaleras que tuviste ahora temprano mientras llovía. ¿Qué hubiera pasado si te hubieras roto una pierna y necesitaras una operación? ¿Tienes los ahorros suficientes para cubrir ese imprevisto? Un seguro personal de salud perfectamente te protegería en una situación así. Y como este, existen muchos otros como el seguro de vida, el de protección crediticia, el de protección en robos, el de las casas, automóviles, entre muchos otros de los cuales te hablaremos en detalle en otra oportunidad. En Bank Credomatic sabemos el valor de tu seguridad y por eso queremos que estés bien. No des por sentada la seguridad de tus bienes, ni mucho menos tu salud y la de tus seres queridos. Trata de estar preparado para cualquier eventualidad y como te dijimos anteriormente, previene y protege. Ahora sí, muchachón, vete a trabajar con mayor seguridad.
Realmente es un tema muy interesante y este video, además de ser muy educativo, nos abre la puerta precisamente para empezar a conversar en detalle de lo que es la figura de seguros, cómo generar esta cultura de prevención. Pero Marilyn, empecemos entonces desde el inicio. ¿Cómo nace un seguro? Bueno, Edgar, la verdad no podemos hablar de seguros sin antes hablar de riesgos. Y el video nos explicó un poquito de aquellas cosas que podrían no salir bien, ¿verdad? En un día común, en cualquier día cotidiano para nosotros. Y precisamente es importante entender primero los riesgos antes de hablar de cómo nacen los seguros. Y es que un riesgo es aquello que nos podría suceder eventualmente, es la posibilidad de que algo suceda. Y además el impacto económico que eso podría traer en nuestras finanzas, ¿verdad? Hay personas que enfrentan esos riesgos previniéndolos, otros tienen la posibilidad de ahorrar y poder hacerle frente económicamente a esas pérdidas, pero también está la posibilidad de tener un seguro, ¿verdad? Que es precisamente un auxilio económico, una ayuda, una herramienta que nos permite disponer de un dinero, ¿verdad? De una ayuda económica para resolver esos imprevistos o para resolver el impacto que esos riesgos tienen en nuestra vida cotidiana, ya sea para personas o para empresas. Correcto, correcto. Uno tal vez que tiene un conocimiento por encima de lo que es tal vez un seguro y un riesgo, uno piensa que es algo como imprevisto, algo que no se tiene planeado, que ocurre de un momento a otro y que tal vez uno sabe que le puede ocurrir a uno. Marilyn, ¿qué tipos de riesgos existen? ¿Cuáles podrías decir? Bueno, realmente a nosotros nos gusta entender los riesgos no como categorías, ¿verdad?, de tipos de riesgos, sino pensar en cuáles son los riesgos que afectan a las personas, a las familias y cuáles son los riesgos que enfrentan las empresas. En el caso de las personas, empezando por la vida propia, ¿verdad? La salud, aquellas cosas que podrían pasarnos en el trabajo como un desempleo, ¿verdad? El tema de las cosas que podrían afectarnos en la salud, como les comentaba, y todas aquellas cosas alrededor de nuestros activos, nuestra casa, nuestros vehículos. Esos son los riesgos más frecuentes que enfrentan las personas. Y en el caso de las empresas, Edgar, yo no sé, si vos tuvieras un emprendimiento, una pequeña empresa, ¿cuál pensarías que es un riesgo típico en el caso de ser dueño de una empresa? Bueno, Marilyn, si yo tuviera una empresa, un emprendimiento, quizá podría pensar, por ejemplo, que se enfermen varios de mis colaboradores a la vez, ahora que estamos con este tema de la pandemia, que puede ser un riesgo latente, o quizá incluso pensar en un incendio en la planta, un incendio en el lugar de trabajo, podría ser, digamos, un riesgo. Efectivamente, en el caso de las empresas, es común y cotidiano que los empresarios y dueños de grandes, medianas o pequeñas empresas convivan con una serie de riesgos asociados a los activos, ¿verdad?, con los que cuentan, asociados a los empleados que trabajan para esas empresas o ellos mismos, ¿verdad?, como dueños de ellas, relacionado, por ejemplo, con un seguro de vida. Entonces, es importantísimo entender el origen de los riesgos para poder así asociar la importancia que tiene un seguro para cubrir y ser un apoyo financiero en el caso de que esos riesgos se lleguen a materializar. Correcto, correcto. Marilyn, bueno, ya sabemos entonces, nos queda clarito lo que es el concepto de riesgo, cómo nacen los seguros. Repasemos brevemente porque es muy importante que la gente sepa cómo es que está organizado el mercado de seguros en Costa Rica. Sí. El mercado de seguros de Costa Rica, bueno, además vale decir que la apertura de seguros en Costa Rica es reciente, ¿verdad?, del 2008 en adelante que se dio la apertura y por eso empezaron a venir más empresas adicionales al Instituto Nacional de Seguros, que era la aseguradora con la que contábamos hasta ese momento, y a partir de ahí se establece la SUGESE, que es el regulador de seguros en Costa Rica, y la mecánica de trabajo de los seguros inicia con las aseguradoras, que son los que ponen a disposición del público los productos de seguros. Luego existen los intermediarios, en este caso como nosotros, que somos una corredora de seguros, pero también hay agencias de seguros, que somos los que nos dedicamos a intermediar entre las aseguradoras y el público en general para ofrecerles todas esas ventajas y beneficios que tienen los seguros. A los asegurados, que es la persona quien contrata el seguro, y finalmente los beneficios los reciben aquellos beneficiarios, ¿verdad? Una persona no necesariamente contrata un seguro para beneficio propio, sino para su familia, para sus empleados, para sus activos.
y así se completa el ciclo de participantes del mercado de seguros en Costa Rica. Perfecto. Quizá el objetivo primordial de este webinar es que a nosotros, los que sabemos tal vez muy por encima lo que es un seguro y que necesitamos generar esa cultura de prevención, tengamos bien claro qué es un seguro, cómo nace, cómo funciona y cómo sacarle provecho. Entonces, Marilyn, me parece importante que ahora hagamos un repaso de esos conceptos fundamentales que las personas deben conocer. Sí. Bueno, una de las principales cosas y objetivos que tenemos con este webinar es que le perdamos el miedo a los seguros, ¿verdad? Porque tendemos a pensar que son muy técnicos, ¿verdad? Aquellos extensos, ¿verdad? Condicionamientos y demás. Entonces quise traer una historia para poder ejemplificar mejor de qué se trata el seguro y cuáles son sus conceptos principales. Entonces, imaginemos en este caso un ejecutivo, ¿verdad? Un ejecutivo cualquiera, un agente, corredor de seguros, que visita a Carlos para entregarle su tarjeta de crédito y en esa visita le dice que puede adquirir un seguro y le explica la información y cuáles son las ventajas o los beneficios a los que le llamamos coberturas. Carlos lee la información, la recibe, acepta las condiciones firmando el documento y entonces, adicional, ¿verdad? de la firma, empieza a pagar ese seguro en el periodo que está establecido. 7 meses después, Carlos lamentablemente queda desempleado, pero recuerda que tiene un seguro y entonces contacta a la aseguradora, les cuenta lo sucedido y una vez de que la aseguradora hace la revisión de cuáles son los requisitos, el estatus del seguro, cuáles son los documentos con los que Carlos contaba, empieza a pagar la cuota mensual al banco, ¿verdad? Que era uno de los beneficios que tenía. En este caso, Carlos contrató un seguro de desempleo. Y a partir de esta pequeña historia empezamos a repasar cuáles son esos conceptos de seguros principales. Entonces, cuando el ejecutivo visita a Carlos y le explica sobre el seguro, a eso le llamamos coberturas y beneficios. Esas coberturas y beneficios son aquellos elementos a los que da cobertura o sobre los que protege el seguro, ¿verdad? Y aquí volvemos al concepto de riesgos, ¿verdad? Generalmente las coberturas están asociadas a aquellos riesgos que podrían materializarse. En este caso, el riesgo al que estaba expuesto Carlos, al ser un empleado de una compañía X, era a quedar desempleado. Pues ese riesgo se materializó, ¿verdad? Y entonces, esos son los beneficios o coberturas. Hay un principio muy importante de los seguros que es el principio de buena fe. Y este es un requisito indispensable porque los seguros se dan en caso de que sucedan cosas fortuitas, ¿verdad? Por eso hablamos de un riesgo, algo que posiblemente podría suceder. Y por eso es que es muy importante que cuando contratamos un seguro demos una información que sea clara, que sea veraz. Y ese es un principio de buena fe que tiene que premiar en los seguros. Además, cuando contratamos un seguro hay una serie de exclusiones que también es importante tenerlas en cuenta, que son aquellos riesgos que eventualmente no estarían cubiertos. ¿Por qué? Porque o no son del principio de buena fe, ¿verdad? Hay algo que podría generar alguna duda de cobertura, o bien son riesgos que están tipificados como no cubiertos. Cuando Carlos acepta este seguro, él recibe un contrato, ¿verdad? Y eso le llamamos un certificado de póliza o un contrato de póliza en donde vienen especificados todos esos beneficios y todas esas coberturas a las que Carlos tiene acceso. Y cuando empieza a pagar ese seguro, a eso le llamamos una prima, que es el dinero que periódicamente aportamos a la aseguradora para poder mantener activo el seguro. Luego de esos 7 meses que Carlos lamentablemente queda desempleado, él presenta el reclamo y al hecho de que quede desempleado se le llama siniestro, ¿verdad? Siniestro es cuando ya sucede y se materializa el riesgo que tanto, ¿verdad? Que queríamos cubrir. Y podría suceder que en el caso del seguro que Carlos contrata tenga que considerar lo que se llama un deducible, ¿verdad? Que un deducible es un monto de dinero que nos podrían eventualmente rebajar del monto que nos van a pagar en el caso del seguro. Bueno, finalmente cuando Carlos presenta el reclamo a la aseguradora, viene todo el análisis del caso
Y aquí hay un concepto importante que es el periodo de carencia, ¿verdad? Hablamos de 7 meses que transcurrieron en el momento en que Carlos contrató el seguro al momento en que sucedió el siniestro. Hay seguros que tienen periodos de carencia variables, pero el periodo de carencia significa un periodo de espera, ¿verdad? Es un plazo que tiene que esperarse para poder hacer efectivo el seguro. En este caso, un seguro de desempleo, por ponerles un ejemplo, generalmente tiene un periodo de carencia de 2 meses, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si Carlos hubiera quedado desempleado antes de esos 2 meses, no hubiera tenido la cobertura. Y finalmente, cuando la aseguradora empieza a pagar la cuota que corresponde al seguro, a eso le llamamos una indemnización, que es cuando el cliente ya empieza a recibir los beneficios de haber adquirido ese seguro. Y esos son los conceptos principales y que me interesa sobre todo que la gente recuerde de cuáles son los temas importantes que tenemos que recordar a la hora de contratar un seguro. Perfecto, Marilyn, muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo, sin duda es un tema, como vos lo dijiste al principio, que a veces la gente lo ve como un poco técnico, ¿verdad? Como que la gente incluso como le tiene miedo, e incluso cuando están leyendo la póliza ven ese montón de hojas, ¿verdad? Con la letra pequeña, y hay que entender estos conceptos. Hago una breve pausa nada más para recordarle a nuestra audiencia que es importante que si tiene dudas, consultas sobre algunos de los temas que estemos evaluando el día de hoy aquí, o algún otro tema relacionado con seguros que quizá tal vez no abordemos, que por favor lo anote y lo incluya ahí en el chat de la herramienta de Webex, y nosotros con mucho gusto cuando terminemos la presentación vamos a evacuarlas. Pero bueno, Marilyn, vos lo dijiste al principio, ¿verdad? La idea de este webinar es educar, educar sobre todo, digamos, para las personas que no conocen bien lo que es un seguro, no tienen una cultura de prevención, y eso es por eso que estamos aquí esta mañana. Lo otro que es importante es que derribemos algunos mitos que tenemos alrededor, conceptos falsos que tenemos alrededor del concepto de seguros. Por ejemplo, eso que estábamos conversando, que son muy técnicos, que alguna gente dice, no, es que es un gasto más, yo no lo quiero, no sirven, nunca me va a pasar, ¿verdad? Eso es lo que los ticos generalmente tenemos en la cabeza, de que creemos que esos riesgos nunca se van a materializar, no, a mí nunca voy a chocar el carro, etcétera. Pero las cosas lamentablemente suceden. Marilyn, contanos, ¿cuáles son esos mitos que vos crees que existen alrededor del tema de los seguros? Sí, y te agradezco la pregunta, Edgar, porque realmente esa es una de las grandes misiones que tenemos los que trabajamos en seguros en este país, y es que la gente sienta a los seguros accesibles, ¿verdad? Que los sienta como una herramienta de inversión y de ahorro, y que no los tipifique, ¿verdad? Como un requisito, ¿verdad? O como un gasto adicional. En este caso, uno de los mitos importantes y que conocemos es que lo consideran un requisito de otro trámite, ¿verdad? Entonces, yo voy a contratar un crédito, por ejemplo, y entonces me piden como requisito un seguro. Pues en este caso no se trata de un requisito de otro trámite, se trata de una garantía. Si yo estoy contratando una póliza, un crédito, por ejemplo, hipotecario, y estoy contratando un seguro de vida, es precisamente porque en el caso de que en una eventual muerte, ¿verdad? Un fallecimiento de quien tiene el crédito, eso se convierte en una garantía para solventar esa deuda. Otro de los mitos es que son un gasto, ¿verdad? Y entonces la gente generalmente cuando empieza a revisar sus gastos elimina aquellos seguros que está pagando. Y entonces, en este caso, no representan un gasto, son una inversión. Incluso en muchos casos, los seguros se convierten en una herramienta de ahorro y también de prevención, ¿verdad? Porque en el caso de que suceda un evento que por nuestros propios medios no podemos costear, ¿verdad? Entonces venimos a afectar nuestro patrimonio, nuestros ahorros, para poder hacerle frente a esa situación. Entonces, no lo debemos ver como un gasto, sino como una herramienta que nos ayuda a ahorrar y que nos ayuda a sanear nuestras finanzas. El otro mito es que no sirve, ¿verdad? Entonces mucha gente dice, bueno, no, es que la letra menuda, ¿verdad? Que yo no leí qué tal exclusión. Bueno, ahí es muy importante también la información y cuán detallados seamos en entender el seguro y cuáles son sus coberturas y sus exclusiones. En este caso, el seguro representa un respaldo real.
ponen trabas para pagarme. Bueno, como les comentaba, en el caso de Carlos, hay una serie de condiciones que las aseguradoras tienen que revisar antes de pagar. ¿Por qué? Porque existe un contrato con coberturas y exclusiones. Y ahí volvemos también, y valga el consejo, de la importancia de poder leer, informarnos y estar bien asesorados a la hora de contratar un seguro. Además hay un mito de que son costosos, ¿verdad? Y resulta que a partir de la apertura del mercado de seguros en Costa Rica, se ha dado más bien una gran batalla y el regulador ha avanzado muchísimo en poder poner a disposición una serie de tipos de seguros que sean más bien accesibles a toda la población. Entonces, conocemos los, ¿verdad?, seguros autoexpedibles o aquellos seguros inclusivos que vienen a enriquecer la cartera de seguros, de manera que hay diferentes opciones según la necesidad y según el monto que estemos dispuestos a pagar para cubrir alguna eventualidad. Totalmente, Marilyn, y estoy casi seguro que todos los que estamos siguiendo esta transmisión estamos de acuerdo de que esa lista que hiciste de esos cinco mitos o conceptos falsos, en algún momento la hemos pensado. Fijo, cualquiera de nosotros lo ha pensado en el momento en que nos ofrecen un seguro. Sí. Y bueno, nuevamente, retomando, el objetivo de este webinar es que aprendamos todos un poco y que a raíz de ese aprendizaje empecemos a generar esa cultura de prevención, que es lo que nos interesa. Sí. Marilyn, yo creo que la mejor forma que la gente entienda cómo funciona el concepto de un seguro es mostrándonos precisamente ese proceso, el funcionamiento con un caso de la vida real. Sí. Creo que vos tenés algo preparado en esa línea y tal vez lo vamos viendo paso a paso. Claro que sí. Sí, igualmente quise traerles un ejemplo. Bueno, pues el nombre es ficticio, pero el caso es real y los montos que vamos a ver también son reales. Y es que precisamente esto es un caso que nos llama a la reflexión de cuáles son aquellas cosas que podrían salir mal, ¿verdad? Y que nos podrían poner en una situación muy complicada económicamente hablando, a la que no le podamos hacer frente por nuestros propios medios. Si recordamos el video, ¿verdad?, del muchacho que sale de su casa tranquilo en un día soleado y resulta que luego tiene una serie de situaciones que no puede solventar por sí mismo. Entonces, el caso que traemos es de don Federico. Él está súper contento porque resulta que después de mucho tiempo de estar ahorrando dinero, pudo comprarse su primer carro, ¿verdad? Era una ilusión que él tenía, ¿verdad?, tener su primer carro, además de que él es un emprendedor, es padre de familia, es un excelente trabajador y había ahorrado precisamente, ¿verdad?, durante mucho tiempo y esfuerzo para poder hacerse de este activo que era un carrito nuevo, ¿verdad? Entonces, que precisamente además le iba a servir para su propio negocio. Entonces, y aquí me gustaría interactuar un poquito también con el público presente y es, si ustedes fueran don Federico, si vos fueras don Federico, Edgar, ¿qué riesgos te preocuparían de haber adquirido ese vehículo? Bueno, casi que el primero, creo que el que a todos se nos viene en la mente es chocar, ¿verdad? Y yo he escuchado historias de gente que saca el carro del lote de la agencia y a los 100 metros lo choca, ¿verdad? Entonces es una desgracia y es algo lamentable, pero ocurre, ¿verdad? Ocurre y quizá creo que es el principal riesgo que uno piensa, ¿verdad? Sí, es uno de los riesgos, no es el único, ¿verdad? Vamos a ver si lo repasamos, y es, por ejemplo, uno de ellos es que te lo roben, ¿verdad? Yo también sé de historias de clientes que sacando su carro de una agencia se lo han robado. Bueno, que por un accidente fallezca el conductor o alguna de las personas que van en el vehículo, que tenga daños, por supuesto, en un choque, ¿verdad? O daños, ¿verdad?, de otro tipo, vandalismo, por ejemplo. Que se te pierdan las llaves, ¿verdad?, que algo le suceda al vehículo, que haya un choque con animales, por supuesto un accidente en el que se ve implicado además un tercero, y los efectos del clima, ¿verdad?, que es parte de los riesgos con los que convivimos. Bueno, don Federico, así como todos los que tenemos un vehículo, convivimos con esos riesgos todos los días. Y en este caso, don Federico había adquirido un seguro para su carro, un carro que estaba valorado en 7.440.000 colones y cuyo costo del seguro rondaba los 41.000 colones mensuales, ¿verdad? Entonces, don Federico empieza a pagar su seguro y resulta que tiene un siniestro.
Es un siniestro bastante aparatoso, es muy grave, ¿verdad? Y se dan una serie de riesgos en ese accidente. Falleció uno de los conductores, hubieron gastos médicos implicados para los pasajeros implicados en el accidente. Hubo una pérdida total del vehículo, ¿verdad? Porque el accidente fue verdaderamente aparatoso. Y además, don Federico tuvo que reparar el vehículo porque lo necesitaba. Recordemos que era un emprendedor. Resulta que el gasto total de todos estos riesgos que se materializaron sumaron al final 71 millones de colones, ¿verdad? Dinero que por supuesto don Federico no tenía para poder hacerle frente. Sin embargo, el seguro vino a cubrir esa necesidad que él tuvo, ¿verdad? de este lamentable suceso, y logró resolver todos esos gastos que tenía, a los que tenía que hacerle frente con el seguro, por una inversión anual que no llegaba a los 500,000 colones, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos este tipo de ejercicios es donde nos damos cuenta que definitivamente el seguro es una herramienta de inversión, ¿verdad? Y es una herramienta de ahorro. ¿Qué hubiera pasado si don Federico no hubiera tenido un seguro, ¿verdad? ¿Cómo hubiera hecho para poder hacerle frente a este dinero? Correcto, Marilyn. Bueno, yo creo que con ese ejemplo y esas cifras, si no nos queda claro la importancia de tener un seguro y de generar y que nosotros mismos tengamos esa cultura de prevención ante riesgos como estos que se pueden materializar, sí, ¿verdad? Y al inicio yo pensé solo, en principio solo en el choque, pero efectivamente, como vos lo explicaste con este caso, perfectamente puede ser un choque incluso con desenlace mortal, ¿verdad? Que sí, pueda acabar con la vida de una persona, lo cual sería gravísimo, pero ya viendo estos números uno dice, definitivamente el seguro es necesario y es una inversión, como vos lo dijiste al principio y ahora que estábamos explicando el tema de los mitos que hay alrededor de esta figura. Sí. Marilyn, tal vez para ir concluyendo con esta presentación que trajiste el día de hoy, que está bastante interesante y educativa, creo que ahora lo que nos queda es como dar algunas recomendaciones a la audiencia sobre cómo pueden sacarle el mejor provecho a un seguro, ¿verdad? Claro. ¿Qué podemos hacer? Esos tips, esos consejos, para sí, que obviamente todos los que tengamos un seguro podamos sacarle el jugo, como decimos claro, nosotros, ¿verdad? Claro, Edgar. Bueno, el primer consejo y el principal consejo que yo les daría y que les doy es identifiquen cuáles son los riesgos a los que están expuestos, ¿verdad? Lamentablemente no nos gusta hablar de cosas, ¿verdad? De cosas que pudieran salir mal, de aquellas cosas que pudieran suceder, ¿verdad? Sin embargo, es algo con lo que convivimos, tanto como personas, en nuestras familias, en nuestras casas, con nuestros activos, en nuestras empresas. Entonces, lo primero y más importante es identifiquen los riesgos con los que conviven y a los cuales están expuestos. Esta es la puerta de entrada para poder empezar a identificar la necesidad de un seguro, ¿verdad? Luego de identificar esos riesgos, el segundo consejo es decida cuáles son los riesgos que desea cubrir por medio de un seguro, ¿verdad? Recuerden que al inicio hablamos de que hay muchas formas de solventar esos riesgos. Hay gente que los puede prevenir, hay gente que tiene la capacidad económica para hacerles frente, pero cuando no tenemos esa capacidad, el seguro se convierte en una excelente herramienta para hacerle frente a esa situación. El otro consejo es conozca las coberturas y las exclusiones de su seguro. Es súper importante el entender, el leer, el informarse adecuadamente de cuáles son los beneficios y las exclusiones que tiene su seguro. Y para eso es súper importante el hacerse asesorar, ¿verdad? El buscar ayuda de un corredor de seguros que les pueda mantener informado, que les ayude a entender y a tomar las mejores decisiones de cara a los riesgos que quiere cubrir. Importantísimo el mantener los datos actualizados, no solo los datos de sus beneficiarios, sino también los datos de sus bienes, ¿verdad? Por ejemplo, actualizar el valor de su vehículo, actualizar el valor de su propiedad en el caso de que tenga un seguro de incendio. En general, el tener actualizada la información es algo importantísimo para que los seguros se mantengan actualizados y al momento de un siniestro no tengamos ningún problema. Otro consejo que no viene acá, que también es importantísimo, es compartan la información de los seguros con sus beneficiarios y con sus familias. Eso es súper importante para que a la hora de un suceso
se facilite muchísimo más aún la consecución del reclamo. Tener claro cuál es el costo mensual, cuál es el aporte que tiene que aportar, cuáles son los medios ¿verdad?, por los cuales puede hacer el pago de su seguro, cuáles son los medios de contacto de su asesor de seguros o cuáles son las aseguradoras, ¿verdad?, con las que está trabajando. Mantenga siempre en su teléfono la información o los correos de las aseguradoras o su intermediario de seguros, en este caso, por ejemplo, una corredora, para que en cualquier momento, ¿verdad?, que en el momento que suceda lo inesperado, que no queremos que suceda, pero que podría suceder, tengamos a la mano la información necesaria para poder llamar inmediatamente y pedir ayuda. Esos serían los principales consejos. Perfecto, Marilyn, creo que mencionaste algo ahora importantísimo que creo que la gente, si tiene que llevar algo el día de hoy, así como debajo de la manga, es el tema de la asesoría. Mencionaste el tema de la asesoría, creo que es fundamental, precisamente porque eso ayuda a derribar el mito y quitarse ese miedo a los seguros, que vos mencionaste al principio, ¿verdad? Que la gente como que le tiene miedo. Exacto. Y entonces, ¿verdad?, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Asesorarse. Y bueno, afortunadamente en BAC Credomatic, corredora de seguros, tenemos las puertas abiertas precisamente para que cualquier persona, cliente que tenga dudas, consultas sobre el tema, nos llame, nos contacte, y ahora en unos minutos vamos a dar los datos de contacto de nuestra corredora de seguros precisamente para que sepan cómo pueden enviarnos o evacuar sus consultas. Sí. Definitivamente, Marilyn, este tema de los seguros y de crear los beneficios de una cultura de la prevención es fundamental. Creo que hoy hemos aprendido algo todos. Y con esta explicación que nos acabas de dar, bueno, yo creo que nos quedó bastante claro de por qué es importante tener un seguro y la inversión que representan. Sí. Ahora vamos a abrir el periodo de consultas de nuestra audiencia. Por favor, les recordamos que si tienen dudas pueden escribirlas en el chat de la herramienta de Webex, y aquí estamos con toda la disposición y la buena actitud para responderlas. Tal vez, Marilyn, yo tenía aquí, escuchándote hablar y la explicación que diste, yo tenía aquí algunas dudas que me quedé o que me quedaron de la explicación que diste. Quizá la primera que tengo es esta: ¿yo puedo cambiar los beneficios de mi seguro una vez después de que yo firmé? Sí, claro que sí. De hecho, una vez que se contrata un seguro y durante el tiempo que se mantenga activo, el cliente o el asegurado tiene la posibilidad de cambiar condiciones de su seguro, ya sea, bueno, en este caso actualizar los beneficiarios, que es lo que me estás preguntando, sería uno de esos, pero por ejemplo, excluir coberturas, ampliar coberturas, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, si quiere incluir a algún beneficiario adicional, o si quiere cambiar algo de la póliza, lo puede hacer perfectamente. Eso es algo que se intermedia, ¿verdad? Se realiza por medio del corredor o bien directamente con la aseguradora. Perfecto. Otra consulta que creo que es importante, que surge de toda esta explicación y lo que hemos conversado el día de hoy, y creo que lo mencionaste al principio cuando estábamos hablando del tema de los riesgos y de los conceptos fundamentales, es si una aseguradora puede darme la contratación de un seguro, ¿verdad? Sí, es una pregunta muy importante, Edgar, y aquí quiero también aprovechar la oportunidad para explicar que las aseguradoras hacen también lo que hablábamos, ¿verdad?, un análisis de los riesgos, ¿verdad? Entonces, no es que nieguen un seguro como tal, ¿verdad? Puede que en un seguro, por ejemplo, de gastos médicos, nieguen algunas coberturas. ¿Por qué? Porque hacen un análisis de riesgos de la persona e identifican que hay algunos riesgos que ya no pueden ser cubiertos. Entonces, eso es lo que la gente tipifica como me negaron un seguro, ¿verdad? Pero lo que hacen las aseguradoras, como les digo, es hacer un análisis global, ¿verdad?, de cuáles son esas coberturas que sí pueden brindar, y a veces sucede, ¿verdad?, sucede en casos, por ejemplo, como seguros de gastos médicos, en donde excluyen tal vez algunas enfermedades porque ya son riesgos que consideran no pueden ser cubiertos, ¿verdad? Por poner un ejemplo, pueden existir otros también. Correcto. Quizá un tema que mencionaste al inicio, y no sé si está relacionado con esto, mencionaste entre los conceptos del tema de la buena fe,
¿verdad? De que hay, hay ciertas, ¿verdad? Como límites o hay una línea ahí que no se puede cruzar, que es el tema de la buena fe. No sé si nos puedes dar un ejemplo de eso. Claro, y muy importante tu pregunta, te la agradezco porque eso es una de las cosas principales que le insistimos a los clientes, y es cuando contraten un seguro, la información clara y veraz es importantísima, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo yo estoy contratando un seguro médico y no declaro alguna enfermedad que tengo y luego tengo un siniestro relacionado con esa enfermedad, puede existir la posibilidad de que la aseguradora me niegue esa cobertura. Y ahí empieza el principio de buena fe, ¿verdad? Es la aseguradora inicia el contrato de la póliza partiendo de la buena fe de que yo no tengo esa enfermedad, ¿verdad? Entonces, cuando sucede el siniestro y se dan cuenta que sí sucedió, ¿verdad? O que había una enfermedad previa, ahí es donde podemos tener algunos problemas de cobertura, ¿verdad? Por eso es que el principio de buena fe, de información clara y veraz, es importantísimo al momento de contratar un seguro. Correcto. Al puro inicio también conversamos sobre cómo se organiza o cómo está organizado el mercado de seguros en Costa Rica. Mencionaste la figura del corredor de seguros. Incluso nosotros aquí en BAC Credomatic tenemos una corredora de seguros. Exacto. Es importante hacer esa diferenciación, ¿verdad? Entre lo que es una aseguradora como tal y lo que es una corredora o un corredor de seguros. Exacto. Sí. Las aseguradoras son las empresas que crean los productos, son las dueñas de los productos, ¿verdad? Ellos son los que registran y, por así decirlo, diseñan los seguros y los presentan ante el regulador, que es en este caso la SUGESE, y son los que tienen la posibilidad de brindarle al mercado los tipos de seguros que existen. Los intermediarios, en este caso, por ejemplo nosotros que somos un corredor de seguros, tenemos la posibilidad de obtener esos productos y hacerlos llegar por los diferentes canales de distribución a nuestros clientes. ¿Y cuál es la diferencia entre la aseguradora y el corredor? Bueno, que la aseguradora es la dueña del producto, se convierte como en un proveedor de la corredora, y en este caso la corredora tiene la posibilidad de poder ofrecerle al cliente una serie de alternativas. Y nos llamamos corredor o corredora de seguros en este caso, porque tenemos la posibilidad de ofrecerle al cliente las diferentes opciones de las diferentes aseguradoras que tiene Costa Rica. En este caso hay alrededor de 13 aseguradoras acreditadas y sería, digamos, ese abanico de opciones que podríamos ofrecer de diferentes tipos de seguros a los clientes. Eso es muy importante, Marilyn, porque efectivamente entonces el rol de una corredora es ese precisamente el que mencionabas, que te da el menú de opciones que existen en el mercado. Sí, exacto. Y la asesoría, que es una de las condiciones muy importantes. Y lo que siempre tratamos de ofrecerle al cliente es precisamente esa cercanía en poder ayudarle a identificar cuáles son los riesgos que quiere cubrir. Correcto. Una consulta adicional que también estaba pensando mientras estábamos conversando es el tema de que tal vez yo como persona física me puedo hacer la pregunta, bueno, pero ¿cuál es el seguro que yo debo tener? ¿Cuál es el mejor seguro para mí? Y tal vez te hago la pregunta en dos líneas. Pensemos en una persona joven que tal vez está ingresando al mercado laboral, está en su primer trabajo, obviamente tiene muchas aspiraciones de vida, y uno podría pensar, nuevamente, quizá en mi poco conocimiento, que esa persona, lo ideal podría ser un seguro de vida, tal vez hacer un seguro de vida, puede ser que no, pero tal vez pensemos también en otra persona que ya tiene trayectoria laboral, que más bien ya su pensamiento es que pronto se va a retirar de esa vida laboral. Sí. Pensando en esos dos momentos, en una persona física, ¿cuáles dirías vos que son los principales seguros que debería tener? Sí, bueno, realmente volvemos al tema de la asesoría y el hacerse acompañar de una persona que nos ayude a identificar cuáles son esos principales riesgos y cuáles son los seguros que podrían venir a cubrir esos principales riesgos. Y entonces, decías en el caso de una persona joven que anda buscando algunas opciones, el seguro se convierte en una herramienta de prevención y de ahorro. Vida podría ser perfectamente una opción, gastos médicos, ¿verdad? Pensando que es una persona joven,
que todavía no tiene una serie de padecimientos. Entonces, el contratar un seguro de gastos médicos a una edad temprana es una garantía de que cuando lleguen las enfermedades, que ya llegan con los años, van a ser cubiertas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una persona joven y tiene la posibilidad de contratar un seguro de gastos médicos, es importantísimo para evitar contratiempos en el futuro. En el caso de una persona que ya más bien está pensando en el retiro, entonces ya vienen otras preocupaciones, vienen más bien las preocupaciones relacionadas con su familia. ¿Qué pasa si yo llego a faltar en algún momento, ¿verdad? ¿Cuál es el patrimonio y cuáles son esos apoyos económicos que le voy a dejar a mi familia? O los activos, ¿verdad? Que tanto esfuerzo, ¿verdad?, le han costado durante su periodo laboral. Entonces, va a depender de la situación de cada persona, si tiene familia, si está interesado en hacer, por ejemplo, algún tipo de ahorro relacionado también con el seguro, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Los seguros también tienen, algunos seguros de vida tienen, por ejemplo, componentes de ahorro que también son opciones muy interesantes para personas también jóvenes ¿verdad?, o personas, ¿verdad?, no importa la edad, pero que están interesadas en hacer algún tipo de inversión. Y entonces va a depender mucho de la situación y el momento de vida que tenga la persona, ¿verdad? Cuáles son los activos que tiene en ese momento, si tiene hijos o no tiene hijos. Y por eso es importantísimo el hacerse acompañar de un asesor que le ayude a identificar cuáles son los principales seguros que puede contratar. Totalmente, Marilyn, totalmente, y creo que lo acabas de mencionar y volvemos a insistirlo, ¿verdad? Creo que si algo nos tenemos que llevar el día de hoy de este webinar y de esta sesión de aprendizaje que tuvimos esta mañana es la asesoría. Buscar asesoría, no le tengamos miedo, derribemos esos mitos que hay alrededor de la figura del seguro. Es algo fundamental, es una inversión. Que todos debemos sentarnos un ratito a pensar cuáles son esos riesgos que tenemos, que podrían materializarse. Pensemos en nosotros, pensemos en nuestro círculo cercano, pensemos en nuestras empresas y nuevamente busquemos asesoría precisamente para saber cuál es el seguro que mejor se adapta a mí. Queremos agradecer a todas las personas que nos siguieron esta mañana, que participaron en este espacio, que sacaron el ratito para aprender, pero antes de concluir, Marilyn, creo que es importante que nuestra audiencia tenga a la mano las formas en que pueden contactarnos y que pueden dialogar y conversar con los asesores de la corredora de seguros BAC Credomatic, si acaso tienen alguna consulta adicional o quieren información de nuestros productos y servicios. ¿Cómo pueden localizarnos, Marilyn? Sí, gracias, Edgar. Bueno, aquí están viendo sus pantallas. De hecho, hay un código QR que pueden accesar. Eso los va a llevar directo a la página web en donde tienen acceso a toda la gama de productos que hoy ofrecemos, nuestros medios de contacto. El principal que tenemos es el correo electrónico que se muestra en la pantalla, es seguros@bacredomatic.com. La página web, que es el código QR que los lleva, y también a través de la banca en línea de BAC Credomatic, ahí también pueden encontrar gestiones en línea que pueden ingresarnos para contactarnos y ofrecerles el servicio. Muy importante, si accesan a la página también se van a encontrar opciones de asistencias, ¿verdad? También que es otro mecanismo también importante. Y también pueden hacernos sus comentarios a través, como les decía, de la banca en línea, en la gestión de solicitar información. Ahí pueden buscarlo dentro de nuestra página y hacernos llegar sus comentarios, sus consultas o sus necesidades de asesoría. Y volvemos al tema de que el seguro es accesible para todos, ¿verdad? Cuando hablamos de asesoría, tal vez la gente tiende a pensar, ¿verdad?, que se vuelve complicado, que tienen que contratar a una persona que les va a cobrar, ¿verdad? Y tal vez solamente aclarar, la asesoría es gratis, ¿verdad? Eso es súper importante. Y en términos de, ¿verdad?, de poder promover una cultura de prevención, eso es súper importante, ¿verdad? Que nos reunamos con nuestros familiares, ¿verdad?, incluso con amigos o en nuestras empresas, que empecemos a identificar y hablar, bueno, cuáles son aquellos riesgos y por qué los seguros se convierten en esa herramienta de ahorro y de prevención que nos ayudan a solventar esas vicisitudes que
lamentablemente, ¿verdad?, podrían suceder y que no tenemos la capacidad. Entonces, recuerden, la asesoría es gratis. Hay seguros accesibles a todo precio, ¿verdad? Existen esquemas que se han creado precisamente para que en la población exista la posibilidad de que cualquier persona tenga acceso a un seguro. Obviamente va a depender de una serie de condiciones de límites de cobertura y montos asegurados que, bueno, pues obviamente con todo el gusto estamos en toda la capacidad de ayudarles y con todo el gusto de asesorarlos en ese sentido. Perfecto, Marilyn, muchísimas gracias por esta presentación tan detallada, tan educativa, y creo que todos nos llevamos algo importante y un tema para conversar, para sentarnos hoy mismo a conversar, ver cómo nosotros mismos empezamos a generar esa cultura de prevención, adaptarla, asimilarla. Sí. Y bueno, muchas gracias por esa detallada y amplia explicación. Sin duda, como les digo, hoy hemos aprendido algo nuevo. Les recuerdo que desde BAC Credomatic continuaremos abriendo este tipo de espacios para brindar información de utilidad para ustedes y sus empresas. Esperamos que este webinar haya sido de mucho provecho, y de mi parte, de parte de Marilyn, de parte de este servidor Edgar Delgado, nada más darles las gracias por su compañía y que tengan todos buen día.